Las computadoras actualmente son utilizadas con diferentes objetivos por personas en diferentes ámbitos. Algunos sistemas de cómputo informáticos funcionan con la mínima intervención del ser humano, pero la mayoría trabajan interactuando con los usuarios para la resolución de diversas tareas. De ello que la interfaz humano-máquina, conocida también como interfaz de usuario, toma mucho valor e importancia como factor del éxito o fracaso de un sistema interactivo. A continuación hablaremos de los cambios más significativos en el mundo de la interacción humano-computadora, los cuales son manipulación directa de objetos gráficos, el ratón, las ventanas, el programa de dibujo y pintura, edición y procesamiento de texto, hoja de cálculo, hipertexto y reconocimiento de gestos. Manipulación directa de objetos gráficos. En 1963, Ivan Sutherland, en su tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, diseñó el Sketchpad, el cual es un sistema que soportaba la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico, permitiendo coger los objetos, moverlos y cambiarles el tamaño, utilizando algunas restricciones. Fue producido en los laboratorios Lincoln con el soporte de las Fuerzas Aéreas y la Fundación Nacional para la Ciencia. De 1966 al 67, William Newman realizó el sistema llamado Williams-Newman Rackham Handler. Este sistema fue creado en el Colegio Imperial de Londres y permitía la manipulación directa de objetos gráficos. Introdujo los Light Handlers, una forma de potenciómetro gráfico que fue con toda probabilidad el primer widget. En el año de 1968, en los laboratorios Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrollaron el Ambit-G. Este sistema incluyó representaciones de iconos, reconocimiento de gestos, menús dinámicos con la ayuda de dispositivos apuntadores y selección de iconos apuntándolo. En 1975, David Canfield Smith, en su tesis doctoral en Stanford, Pygmalion, acuñó por primera vez el término icono. En los años 70, Xerox PARC. Muchas de las técnicas de interacción de interfaces de manipulación directa se hicieron populares a raíz de la investigación llevada a cabo por el laboratorio de Xerox PARC. Otro importante hito de aquellas investigaciones fue la idea de WYSIWYG, lo que ves es lo que obtienes, idea que ha llegado hasta nosotros a través de procesadores de texto como Microsoft Word 2000. En 1977, Alan Kay. Xerox PARC publicó Dynabook. En este artículo, Alan Kay acuñó el término de interfaces de manipulación directa. En 1981, Xerox Star sale al mercado como el primer sistema comercial que hace extenso el uso de la manipulación directa. Le siguen el Apple Lisa en 1982 y el Macintosh en 1984. En 1982, Ben Schneiderman, de la Universidad de Maryland, acuñó el término manipulación directa, identificando además los distintos componentes. Ahora hablaremos un poco del ratón, hoy también llamado mouse. Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o ratón es arrastrado a lo largo de la superficie para maniobrar un apuntador en la pantalla del monitor. Fue inventado por Douglas Engelbart y su nombre se deriva por su forma, la cual se asemeja a la de un ratón. Otro tipo de dispositivo similar es el lápiz óptico, la tableta digitalizadora o incluso las pantallas táctiles. En 1965, el primer ratón se desarrolló en los laboratorios SRI como parte del proyecto NLS Online System, traducido Sistema en Línea, financiado por ARPA, NASA y Rome ADC, como sustituto económico de los lápices ópticos que habían sido usados desde 1954. En 1968, Doug Engelbart. Algunos de los usos actuales de ratón fueron demostrados ya en 1968 dentro del proyecto NLS,
en un film. En 1970, Xerox PAR popularizó el ratón como un dispositivo de entrada práctico. En 1981, Xerox Star se comercializa por primera vez como parte del Xerox Star. Más tarde aparece en Apple Lisa 1982 y en el Apple Macintosh 1984. Las ventanas. En 1968, el uso de múltiples ventanas fue demostrado por Engelbert dentro del proyecto NLS Online System. En 1969, Alan Kay, en su tesis doctoral en la Universidad de Utah, propuso la idea de ventanas traslapadas. En 1974, en la Universidad de Stanford, se creó el sistema Copilot. En 1974, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se creó el editor de textos, llamado Emacs. En 1974, Xerox PAR, en sus sistemas Smalltalk e Interlibs, introdujeron el uso de las ventanas traslapadas. En 1979, uno de los sistemas comerciales que primero introdujo el uso de ventanas fue en Lisp Machines Inc. y en Symbolics Lisp Machines. En 1981, el CDAR Window Manager fue el gestor de ventanas con más relevancia de la época. En 1981, Xerox Star fue el primer sistema comercial que popularizó las ventanas. En sus primeras versiones no utilizaba ventanas traslapadas, solo permitía ventanas principales y no superpuestas. En 1982, Apple Lisa junto al Xerox Star. 1981, el Apple Lisa también ayudó a popularizar el uso de ventanas. Este sistema utilizaba ventanas traslapadas. En 1983, el Centro de Tecnología de la Información de la Universidad de Carnegie Mellon desarrolló el Andrew, que fue el sucesor del anterior gestor de ventanas. En 1983, Louis Lawrence y Dan Mayer desarrollaron la primera versión de GEM, Graphical Environment Manager, para Atari. En 1984, Apple Macintosh, junto con sus predecesores Xerox Star en 1981 y Apple Lisa en 1982, ayudó a popularizar el uso de las ventanas en las aplicaciones informáticas. Este sistema utilizaba ventanas traslapadas. En 1984, el sistema de ventanas de estándar X-Window, que utiliza muy a menudo los sistemas Unix, fue desarrollado en 1984 por los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1985, Lee Lawrence y Dan Mayer desarrollaron la segunda versión de GEM Desktop para Atari Amstrad. En 1985 sale la primera versión de MS Windows 1.0 sobre MS2. En 1988, Lee Lawrence y Dan Mayer desarrollan la tercera y última versión de GEM Desktop, disponible para PC. Ya disponía de un Programmer's Toolkit y de un editor de texto. En 1992, Microsoft desarrolla MS Windows for Workgroups, versión 3.1. En 1995, Microsoft desarrolla MS Windows NT 3.51 y MS Windows 95. Programas de dibujo y pintura. En 1963, Ivan Sutherland, en su tesis doctoral en el MIT Sketchpad, la gran mayoría de la tecnología actual que utilizan los programas gráficos fue demostrada en 1963 por Sutherland en el sistema Sketchpad. En 1965, NLS, uno de los periféricos imprescindibles en el mundo de las aplicaciones de dibujo, es el ratón. El uso de este dispositivo de entrada fue demostrado en 1965 por NLS. En 1968, Ken Pulfer y Grant Bechtold, Consejo Nacional de Investigación de Canadá. En 1968 se construyó un ratón que se utilizó en un sistema de animación de largometrajes para dibujar los fotogramas de una película.
En 1971, National Film Board of Canada, el film Hunger, ganó muchos premios después de ser dibujado utilizando una tableta financiada por el Consejo Nacional de Investigación de Canadá en vez de un ratón. En 1975, William Newman Xerox PARS Alto, el markup de William Newman, fue el primer programa de dibujo seguido de cerca por el Draw de Patrick Baudelaire, que además gestionaba líneas y curvas. En el transcurso de 1974 a 1975, Dick Shaw Xerox PARS, el primer programa de ordenador para pintar fue el Super Pen. En 1985, Digital Research Inc. Gem Paint versión 2.01, programa de dibujo de mapa de bit. En 1985, Digital Research Incorporation saca Gem Draw 1.0, programa de dibujo vectorial con fuentes de mapa de bits. Podía abrir dos ventanas y realizar un drag and drop entre ellas. En 1962, en Gerber, en los laboratorios de Stanford Research, se implementó un procesador de texto con word grab automático, buscar y reemplazar, macros definidas por el usuario, scrolls y comandos para mover, copiar y borrar caracteres, palabras o bloques de textos. En 1965, la Universidad de Stanford, TVEdit fue uno de los primeros editores basados en ZRT que fue ampliamente usado. En 1967, la Universidad Brown, financiado por IBM, saca el HyperText Editing System. Disponía de editor de pantalla y formateo de cadenas de caracteres de tamaño arbitrario con la ayuda de un lápiz óptico. En 1967, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se creó TECO, fue uno de los primeros editores de textos de pantalla, así como también en el año 1968, NLS se demuestra la edición con la ayuda del ratón. Años más tarde, en 1974, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se crea el editor de textos Emacs. Así como también en el año 1974, Luther Lamson y Charles Simonyi de Xerox PARS hacen el Bravo. Fue el primer editor formateador WYSIWYG. Los primeros editores comerciales WYSIWYG fueron el Star, el Lisa Wright y el Mac Wright. En el año 1990, Vendura Software Incorporation desarrollan este postprocesador de textos que usaba la técnica de WYSIWYG muy avanzada, aunque ya empezaron a aparecer versiones en 1968. Fue en 1990 cuando se puede utilizar en el entorno PC junto con GEM. Actualmente han derivado a la familia de productos Corel. Los primeros años de 1990, varios procesadores de texto fueron populares en entornos PC, entre los que cabe destacar el WordStar, el MS Word, el precursor del mayormente utilizado de hoy en día. Hoja de cálculo. En 1977 a 1978, Frank Stone y Bricklink del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Harvard Business School, estos estudiantes realizaron la primera hoja de cálculo de la historia. Se llamaba VisiCalc y fue desarrollada para Apple II. La solución fue basada en un algoritmo de backtracking, Dependency Directed Backtracking, diseñado por Sussman y Stallman en MIT AI Lab. En 1982, Lotus Development Corporation se funda la compañía y introduce la primera versión de Lotus 1.2.3. El hipertexto. En 1945, Vannevar Bush se introdujo a la idea de hipertexto. Así como también en 1965,
Ted Nelson acuñó la palabra hipertexto.